El Hola, yo soy Diana Sardas. Y yo, Caro Meloni. Bienvenidos al Beat Astral. El Beat Astral. Hola, bienvenidos a El Beat Astral. Esta semana continuamos con la serie de los elementos y toca el turno al elemento aire. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, ya les queremos contar de ella. Diana, ¿cómo estás? Hola, Caro, bien, ¿y tú? Muy emocionada con la invitada de hoy, con este elemento, que es uno que está muy presente en mi carta y que tendemos, pues sí, como a asociar, hablando del elemento aire, asociarlo mucho con estos signos que son Géminis, Libra, Acuario, y que nos hablan de energía, de comunicación, de ideas, de respiración, de meditación. Nos conecta mucho con esta parte del prana, que es como el aire vital, y que cuando tal vez lo tenemos demasiado, puedes tener como estas frases que te dicen de eres Dory, ¿no? Así de que vives en la cabeza, estás distraído, distraída todo el tiempo, o hay demasiado acelere mental, que es lo que puede pasar, ¿no? Como que las ideas, o como yo le llamo, la loca de la azotea, te puede llevar a lugares pues que no están tan padres, ¿no? Esta parte de la mente y de entender cómo funciona. Creo que es algo muy interesante con el elemento aire. Y de repente cuando no somos muy conscientes de este elemento podemos caer en dispersión, podemos caer en sobrepensar, podemos caer en muchas ideas que no se aterrizan o muchas cosas creativas, como seguro todos hemos tenido un momento en el de tengo tantas ideas tan buenas, ¿no? Pero no estoy ejecutando ninguna. Entonces es un poquito como hacernos conscientes de esta parte y conectar pues desde una forma en la que podamos crear, que no se quede justo solo en el aire. Claro, que además este elemento aire se le asocia con ser un elemento masculino en astrología, y como dice Caro, lo que a veces te puede hacer es que te quedes en el mundo de las ideas, en el mundo como muy conceptual, en el mundo del pensamiento, y te cueste mucho aterrizar. Y se asocia mucho con esta parte de eso, ¿no? Como de creatividad, de pensamiento, y es un elemento que nos ayuda muchísimo, pero también que si no lo tenemos, si no lo entendemos, podemos como desde creernos cosas que no sabemos, no somos inteligentes, no sabemos comunicar, y poderlo entender, que como les hemos dicho, no tiene que ver con el signo que seas, sino con cómo te relacionas en esta vida. Y al elemento aire se le puede relacionar mucho como esta parte de frialdad incluso, ¿no? De ser tan mental que entonces te dé miedo conectar con un sentimiento, con una emoción. Yo lo asocio mucho, si pudiéramos tener como un ejemplo de alguien, si han visto The Big Bang Theory, esta serie, podría ser como el elemento aire, como un cliché, como alguien muy Sheldon Cooper, muy en el mundo de esto, del pensamiento, de todo tiene que tener algo muy, muy ordenado, y a veces esta parte como hasta de no querer sentir, no querer pues eso, empatizar. Totalmente. Así como tú tienes un montón de aire en tu carta, yo también tengo aire en mi carta, y ahorita que nos estabas platicando esto, me hizo recordar que hace muchos años, cuando iba en prepa, yo pensaba, ¿no? Y decía, pues no importa, yo mis emociones las razono y así las controlo, ¿no? Y sobre esa línea me movía hasta que pues no me funcionó tanto, y pues sí tuve que de verdad dejarme sentir y dejar que las emociones fluyeran en mí. Uh-huh. Vamos a presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Ella es una mujer que en lo particular, en lo personal, me ha enseñado mucho. He visto su transformación y pues me llena como de mucho honor que nos haya aceptado la invitación a El Beat Astral. Blanca Mezcua, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Chicas, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Y la verdad es que está interesante ver cómo se puede hacer la conexión entre la astrología y la perspectiva del yoga, que en realidad están muy relacionados. Yo soy maestra de Tantra Yoga, de Hatha Yoga, de meditación, doy retiros de meditación.
Y la astrología está muy conectada con tantra yoga específicamente, en donde hay como toda una corriente relacionada con los astros y la influencia de nosotros. Y ver cómo interactúa el elemento aire en nosotros a nivel de conciencia, en realidad nos abre la ventana a cultivarlo, ¿no? A cultivar los tattvas, que en realidad son los elementos, así se les llama tattvas dentro del shivaísmo de Cachemira. Y aunque hay 36, digamos que los principales son 5, y ahí está incluido el elemento aire, que es la unión, en realidad está asociado con el chakra Anahata, es la unión de los chakras inferiores con los chakras superiores, que son esos centros energéticos que tenemos cada uno de nosotros, que nos conectan como con el universo. Pero no solo nos conectan con el universo, sino que nos ayudan al nivel de la conciencia. Estamos justamente todos nacemos, digamos, como estamos en un nivel de conciencia relacionado con los primeros chakras, que puede ser el elemento tierra, Muladhara, que puede ser Svadhisthana, agua. Cuando se empiezan a refinar, empezamos a subir al fuego. Pero cuando llegamos al aire, cuando llegamos a Anahata, en realidad empieza a haber una conexión con chakras superiores, en donde empezamos a tener un nivel de conciencia mucho más elevado, y cultivar y armonizar este elemento en nosotros es esencial. Hay algo que me gustó mucho que dijeron cuando hablaron del prana, cuando hablaron del prana, la importancia del prana, en realidad de esta energía vital dentro de la perspectiva del yoga. ¿Qué es lo que sucede con el prana? Tenemos 5 vientos en el cuerpo, 5 aires, que son los encargados en realidad como de inhalación, exhalación, como de la asimilación de prana, de la transformación, de la asimilación de muchos procesos en el cuerpo. No voy a hablar de los 5 en realidad, pero prana y apana son muy importantes, estos 2 aires en el cuerpo, porque dentro de la perspectiva del yoga, a través de la inhalación y la exhalación, en realidad lo que sucede es que se da la posibilidad de despertar a Kundalini Shakti, que es como esta energía primordial en cada uno de nosotros que nos lleva a la realización del ser. Entonces, cuando hablamos del elemento aire, nos podemos ir hasta allá, ¿no? Hasta la realización del ser, y cómo a través de prácticas de yoga, en realidad lo que nos empieza a suceder es que podemos empezar a tocar mucho más nuestra esencia. Y esto en términos prácticos, o sea, de pronto podríamos pensar, bueno, en términos prácticos, ¿cómo lo vivo? Y todos en realidad podemos cultivar el elemento aire, está en nosotros, y en la medida que empezamos a cultivar cada uno de los elementos y a través de diferentes prácticas los empezamos a trabajar con ellos, los empezamos a armonizar. Lo que sucede es que podemos llegar a un punto de ecuanimidad en donde todos los atributos hermosos que dijeron, así como todos los desafíos, empiezan a tener como un balance. Y yo lo viví a través como de mi práctica, ¿no? Específicamente, en donde digamos que todos estamos muchas veces muy al nivel de la tierra, estamos muy al nivel del agua, a nivel de conciencia. Cuando empezamos a elevarnos, empezamos a trabajar con la fuerza de voluntad, la disciplina, con el fuego interior. Cuando damos un salto y llegamos a Anahata, llegamos a este espacio de conciencia más elevado, esto tiene muchos atributos que se van transformando. Nos convertimos, por ejemplo, en más optimistas, nos generamos más empatía, somos más alegres, hay más compasión, nuestro espíritu empieza a ser mucho más elevado, empezamos a ser más afectivos, por ejemplo, ¿no? Tenemos un carácter mucho más abierto, tenemos signos de bondad, somos más adaptables, somos espontáneos, como que ya nos dejamos de preocupar por lo que dicen los demás, y la espontaneidad, digamos, que empieza a aparecer. Somos más francos, nos deja de dar miedo decir las cosas como son. Tenemos la tendencia a empezar a ayudar a otros, por ejemplo, ¿no? A realizar activismo. Le estoy diciendo todas estas cosas que empezaron a surgir en mí, que yo tengo digamos que en mi carta yo soy agua, tengo mucho aire, sí tengo aire, tengo poco fuego, pero por ejemplo el fuego, a través de mi práctica lo he trabajado mucho y es como mi elemento predominante, en realidad desde la perspectiva yógica o desde la perspectiva tántrica, que eso hace que tenga un poder de manifestación muy grande. Sin embargo, a través del fuego, la conexión entre el fuego y el aire es muy, es muy cercana, porque si vemos al aire, arriba al fuego.
y en realidad el fuego, que puede ser visto como transformación, en realidad compagina con el aire para el tema de la transformación y de la unión con nuestra esencia. Entonces, cuando empezamos a estar al nivel de Anahata, al nivel preponderante, pues empezamos a preocuparnos por los demás, ¿no? Empezamos a no ser egoístas, empezamos a soltar como muchos velos, en donde empezamos a ser más tiernos, más francos, empieza a haber una elevación. Y esa elevación es como muy importante en el camino de la transformación, en el camino de la conciencia, y además que todos podemos trabajarla, ¿no? Todos podemos trabajarla a través de la meditación, podemos trabajarla a través del yoga, podemos trabajarla a través de técnicas de pranayama, que yoga no nada más es asanas, sino también la práctica de pranayama, en donde hay meditaciones muy potentes, en donde prana vayu y apana vayu, que son los dos aires de los que les hablo, en donde están asociados a la inhalación y a la exhalación. Lo que sucede es que cuando se juntan es como si crearan un espacio. Pensemos en los espacios entre inhalación y exhalación. Cuando inhalamos hay un espacio que tenemos en una retención en lleno, donde tenemos el aire lleno, tenemos nuestros pulmones llenos, no solo los pulmones, sino llenamos todo nuestro cuerpo con prana. Nos esperamos un momento y ahí es donde se da la absorción de prana. Exhalamos, nos quedamos en esa retención en vacío donde no hay aire, pero podemos tener un redireccionamiento del prana que ya entró. Lo podemos redireccionar, por ejemplo, a cualquier parte del cuerpo, y a través de eso puede tener como efectos muy sanadores y muy transformadores. Pero ¿qué pasa? Es como muy interesante. Perdón, me estoy hablando muchísimo. No, me encanta. Es tu aire, Blanca. Dale. Entonces, pero ¿qué pasa? Porque podemos tener imbalances. O sea, cuando el aire hay un imbalance de aire en nosotros, empezamos a tener como actitudes muy descuidadas, ¿no? Como cierto desapego, falta de problemas, exceso de autoestima, ¿no? Debilidad de sentimientos, falta de rigor, por ejemplo, en las experiencias, inestabilidad de sentimientos. Hay mucha fluctuación de estados de ánimo, hay infidelidad también. Cuando estamos al nivel del aire, de pronto nos enamoramos de todos y de pronto no hay como un discernimiento, ¿no? Entonces eso se puede llevar como al tema de la infidelidad. Hay facilidad, como ya lo dijeron, para desviarse como de una decisión, desigualdad de experiencias, inconstancia. Nos abandonamos de nosotros mismos, pero también empieza a aparecer como un apego. Si somos activistas, empieza a aparecer como este apego de querer cambiar al mundo y de que nada es suficiente, donde empezamos a señalar a otros. Y eso pasa mucho en comunidades espirituales. Yo vivo en una comunidad espiritual en donde además de ser maestra de meditación, de yoga, también lidero como el departamento comunitario de relación con la comunidad, en donde tenemos apoyo a diferentes comunidades de escasos recursos. Entonces, las comunidades espirituales te ayudan mucho no necesariamente todas, pero a desarrollar el elemento aire. Entonces, lo que sucede es que muchas veces entramos en este activismo desmedido, en donde en lugar de que sea desde un lugar equilibrado y de desapego, empezamos a tener apego a los resultados y empezamos a señalar cómo no todos hacen lo suficiente excepto nosotros, ¿no? Nosotros somos los únicos que estamos haciendo las cosas bien y que realmente estamos preocupados. Eso habla de un imbalance completo en el elemento aire, en donde pues en realidad genera como mucho apego. Hay mucha ineficacia, que ya lo dijeron, esfuerzos infructuosos, decepciones, ¿no? Un humanismo aberrante, como ya lo dije. Pero también hay un tema como bien interesante, que es el elemento aire, y de lo que me he dado cuenta es que está muy asociado con el futuro, en donde hay muchas ideas, mucha imaginación, y cuando estamos enfocados en el futuro, en realidad lo que hace que el elemento aire empiece a pensar en el presente. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando el futuro es prometedor a través de las ideas, se activa como el elemento fuego, el entusiasmo, y ahí es cuando entra la interconexión de los elementos, porque todos los elementos los tenemos en nosotros. Entonces como que se activa ese entusiasmo, y es cuando podemos llevar al momento presente la acción. Es cuando el elemento aire dice,
Sí, este futuro me gusta, estoy enganchado, ahora es momento de actuar en el momento presente y ahí es como se puede empezar a armonizar. Ahora, el elemento aire se armoniza de muchas maneras, puede ser a través de música, no es cualquier música, tiene que ser música en ciertas frecuencias que en realidad se trabajan a nivel de anahata, desde la perspectiva tántrica, en donde se requieren ciertas iniciaciones, no nada más es meditar con cualquier música. A esta práctica en realidad se le llama bhavana, en donde no nada más es meditativa, en donde a través de estímulos que están relacionados con los diferentes centros energéticos y las diferentes frecuencias, estos estímulos se pueden convertir en aspiración, se pueden convertir en una ventana para profundizar en la práctica e ir a estados profundos. Entonces, la práctica meditativa ayuda definitivamente a través de centrarnos en el chakra corazón, por ejemplo, y empieza a haber una armonización. Prácticas que nos ayudan a esto, la práctica de Hatha Yoga, que es una práctica tántrica, en realidad viene de la perspectiva tántrica, y cuando hacemos posturas en Hatha Yoga, las posturas las sostenemos por mucho tiempo, ¿no? O sea, no es como en prácticas activas donde la postura se sostiene solo apenas unos minutos. En Hatha Yoga mínimo la postura se sostiene 3 minutos hacia más, ¿no? 15, 20 minutos, en donde cada postura funciona como una antena y esas antenas tienen un impacto en los diferentes centros energéticos. En todos, pero con especial énfasis en a donde llevemos la mente. La energía va hacia donde la mente va. Entonces, si nosotros incrementamos nuestra capacidad de concentración, lo que empieza a suceder es que llevamos la energía al corazón y eso ahí empieza a haber una armonización, y eso lo podemos hacer con todos los chakras. Entonces hay posturas más orientadas a trabajar con anahata, ¿no? Que son posturas hermosas, entonces empezar a trabajar con estas posturas ayuda. También ayuda mucho aprender a concentrarnos. Pensemos en los grandes maestros que no practicaban asanas, pero meditaban, ¿no? Y esos grandes maestros, lo que sucedía o cuando meditamos es que incrementamos nuestro poder de concentración, y cuando incrementa nuestro nivel de concentración tenemos la capacidad de redirigir la energía hacia donde queremos. Y en este redireccionamiento no es necesario hacer posturas, con la simple utilización de la mente redireccionamos la energía y estamos trabajando con los centros energéticos que queramos. Por ejemplo, el siguiente elemento, que es el elemento éter, está asociado con Ajna Chakra, que es el tercer ojo. ¿Y qué es lo que sucede con Ajna en ese sentido? Es que es como el comando central mental, y una vez que activamos el elemento éter, tenemos la capacidad de controlar a los demás elementos cuando hay una activación profunda. Entonces ahí ya, bueno, pasamos como al siguiente nivel, ¿no? Es como estamos en un nivel de conciencia superior, pero lo bonito del aire es que está conectado o es la conexión con los chakras superiores. Bueno, que en realidad el chakra superior es Ajna y después viene como un centro energético que dentro de la perspectiva tántrica no es considerado un chakra, sino es Sahasrara, que es un portal de acceso a lo inefable. Entonces, trabajar el elemento aire en realidad es muy hermoso porque nos hace más humanos, nos conecta más con los demás, empieza a diluir como la separación, y sobre todo nos ayuda a empezar a vivir como con un corazón abierto, que en realidad eso ya está asociado con otro tema, pero que es muy importante. No sé si tienen alguna pregunta. Me encanta, sí, me encanta todo lo que dices, Blanca, y sobre todo cómo lo vas hilando, porque a veces, como decía al principio, a veces el elemento aire lo podemos ver como algo muy frío, muy, muy mental, muy racional, y cómo cuando lo incluimos y lo tenemos integrado, puede ser todo lo contrario, como dices, esta parte de detonarte empatía, de trabajar desde un lado mucho más humano, mucho más social. A mí me encantaría que nos contaras un poco desde tu punto de vista en tu vida, cómo se veía esta Blanca, tal vez del pasado, que no se llevaba bien con el elemento aire. O sea, ¿qué historia tienes? Así como Caro nos dijo, como sí, yo tenía una parte en la que pensaba que todo lo podía hacer súper, súper mental.
¿Cómo era esta Blanca del pasado que no tenía una buena relación con el aire? O sea, igual que no tenía esta conciencia, no había esta parte de ver la importancia del prana, de respirar, de meditar. ¿Cómo se veía? Para que nos expliques un poco, igual para aquí les cuento, pero Blanca tiene Sol en Cáncer, con ascendente Libra, que ahí está su elemento aire, como ella decía, y además tiene la luna en Tauro. Entonces, cuéntanos un poco eso, cómo se veía esa falta de, pues sí, de tal vez no tener una buena relación con este elemento. ¿Cómo lo viste? Definitivamente tenía un imbalance muy fuerte, en donde como el tema de frialdad estaba muy presente y había como una desconexión. La verdad es que trabajé mucho tiempo en el mundo corporativo, también dirigí como una empresa, ¿no? Ese es como el lado, cuando los imbalances estaban muy presentes, que de pronto estos imbalances para el mundo laboral pueden ser ventajas, ¿no? Todo depende de la vista con la que se vea, pero de esta frialdad, pues eso daba como muchos atributos para no apegarse, ¿no? Para ver las cosas desde un lugar como mucho más frío, pero muchas veces sin pensar en los demás. Entonces, yo creo que esto en mí se fue refinando con el paso del tiempo. El elemento aire siempre me ayudó a tener esta parte humana, esta parte del corazón abierto, esta parte de preocuparme por mis equipos de trabajo, pero conforme fui madurando y me fui acercando como más a este elemento, esto se empezó a acentuar, ¿no? En no priorizar el resultado del negocio versus el tema del equipo, ¿no? O lo humano que puede ser con los equipos de trabajo, que al final es lo más importante. Lo más importante es la relación que tenemos entre seres humanos y a partir de ahí cómo llegas a los resultados de negocio. Pero eso se empezó a refinar. Al principio no necesariamente era así. Al principio había como mucha frialdad, había mucha separación, no había tanta afectividad, ¿no? Pero también había cosas positivas, ¿no? O sea, cuando tenemos aire hay un discurso vivo y elocuente, somos extrovertidos, somos optimistas, ¿no? Pero también somos irritables, podemos llegar a ser impulsivos, sí llegan las buenas ideas, pero no las llevamos a cabo. Creo que en mi carta, o la combinación de la tierra y la combinación del agua, pero también como el trabajo del fuego, siempre hicieron como que siempre hubiera un tema de materializar. En mi carta hay como un balance entre espiritualidad y acción, en donde siempre es llevarlo todo a la acción dentro de la combinación de elementos que tengo. Entonces el aire como que siempre permitió, desde una perspectiva como muy positiva, que pudiera tener como estas ideas hacia el futuro. Por eso conecto mucho con esto, en donde veo un futuro con el que conecto y a partir de ahí llevo todo a la acción para que eso suceda, que está relacionado con el poder de manifestación, ¿no? Entonces eso lo viví muchísimo en absolutamente todos los proyectos que desarrollé, desde un evento para el lanzamiento de un producto en Sony, por ejemplo, en donde son constante manifestación de cosas en la materialidad, ¿no? que también está bien, hasta de pronto decidir dedicarme a la vida espiritual y todo el énfasis que le ponía al mundo corporativo o al mundo material, dedicarlo al mundo de la transformación. Y eso cómo sucedió. El elemento aire fue un componente muy importante, pero en combinación con el elemento fuego, ¿no? Avivar al fuego con el aire y cómo con el fuego encender esas llamas del corazón, ¿no? Encender esa avidez que nos lleva a trabajar desde un espacio más profundo, que nos lleva a reconocer nuestro propósito. Y en realidad ahí es cuando hablamos como de esta interconexión de los elementos, en donde no los podemos ver separados. El elemento tierra es muy necesario, ¿no? El elemento tierra nos da estabilidad, el elemento tierra nos da la seguridad que necesitamos. Ahí estamos como cuando somos muy jóvenes, o no necesariamente cuando somos muy jóvenes, también hay seres humanos que viven al nivel del elemento tierra asociado con el chakra Muladhara, en donde lo que más importa es la materialidad. Pero cuando empezamos a elevarnos, digamos que viene
Svadhisthana, que es agua, es fluir. Todos conectamos con Svadhisthana de alguna manera. Son los sentidos, está muy asociado al placer, ¿no? A la sexualidad, al hedonismo, ¿no? A la diversión, que todos también estamos muy ahí. Pero cuando empezamos a trabajar con el fuego, que empezamos ya a elevar todo esto, en realidad es cuando la transformación se empieza a dar, cuando como humanidad logremos pasar de los chakras inferiores, como puede ser la tierra, el agua, no porque sean malos, al contrario, pero cuando logramos refinarlos, cuando logramos sublimarlos, cuando hay una transformación de esa energía, es lo que sucede en Tantra, esa sublimación de energía que lo que hace a través de los elementos, lo que hace es que empezamos a utilizar esa energía para alimentar el oro del espíritu, empezamos a dar saltos cuánticos de conciencia que están asociados con el fuego, con la determinación, con la fuerza de voluntad, con el entusiasmo, que el entusiasmo a mí me gusta mucho, siempre he sido muy entusiasta. Y la raíz de entusiasmo es enteos, que significa Dios adentro. Entonces, cuando vemos que esta conexión con el aire hace que el fuego se magnifique, pero un fuego no desde el ego, ¿no? Y esto es algo muy importante, porque cuando no hay un imbalance, en realidad estamos muy al nivel de la personalidad, de la mente, del ego. Cuando dejamos al ego de lado y empezamos a ir más allá de la mente, lo que sucede es que empezamos a vivir al nivel del corazón. Y al nivel del corazón, pues empieza a haber como una transformación. Y eso es lo que me ha pasado, literal. Todo lo que les estoy diciendo es lo que he vivido de manera directa, en cómo una parte de mi vida estaba muy enfocada en la materialidad. Una vez que se logró la materialidad, pasé al tema del hedonismo, el placer, los sentidos, la fiesta, la moda, ¿no? Lo exterior. Cuando se logró armonizar esa parte, ¿no? como la parte exterior, el fuego se empezó a vibrar más. Eso que logró, pues que tuviera éxito profesional, que lograra o manifestara todos los propósitos que tenía. Pero ninguna de esas cosas se hubiera logrado sin el elemento aire, ¿no? El elemento aire está presente en todo. En realidad no lo podemos oler, no lo podemos ver, está al nivel del espacio, por eso también está relacionado mucho con el elemento éter, que es un elemento ya mucho más superior, de refinamiento, de pureza, de intuición, ¿no? En donde en el elemento éter, bueno, tenemos la capacidad de entrar incluso al mundo astral, ¿no? y encontrarnos con una sabiduría mucho más profunda. Sin embargo, el elemento aire es una conexión importante. Entonces así lo he vivido en realidad. Así lo he vivido en mi vida y ahora puedo decir que cada vez más todavía, no puedo decir que estoy ahí al 100%, definitivamente. Yo creo que mi nivel de conciencia está mucho en Manipura, pero en combinación con Anahata, en los dos. Sí. Me encanta cómo estás conectando todo este camino de cómo fuiste manifestando y trabajando cada uno de los elementos, porque claro, o sea, nosotros ahorita les estamos haciendo un episodio por cada uno de los elementos y nosotras identificamos a cada una de las personas como en cada uno de estos elementos, pero todos los tenemos conectados y todos los tenemos fluyendo al mismo tiempo. Entonces, es importante que no perdamos de vista eso, porque, y también es lo que siempre les decimos, estamos todos profundamente conectados, no importa que en el episodio de Tierra, por ejemplo, pues Jessica nos platicaba que ella tiene mucho aire y trabajó hacia la Tierra, y fíjense cómo aquí va un poquito al revés, y el proceso de Blan también ha ido como siendo como pues, o sea, literal como todo un proceso, o sea, como paso a paso, como todo un camino. Es que me lo estoy imaginando literal como en el cuerpo, ¿saben? Porque Blan habla mucho de los chakras y de cómo va subiendo, entonces me estoy imaginando justo como todo el proceso, como toda la energía, cómo va fluyendo. Ascendiendo, exacto. Exacto. Ese es el camino de Kundalini Shakti, ¿no? El camino de esta energía primordial que está dormida en Muladhara, en el chakra raíz, en la base de la columna, y que a través de las prácticas yogis en realidad lo que hacemos es despertar esa potencialidad, y esa potencialidad asciende por la columna, por Sushumna Nadi, a través de Ida y Pingala,
y llega hasta Sahasrara, ¿no? En donde hay una conexión directa entre lo telúrico con lo cósmico, ¿no? Hay una unión con nuestra esencia. En realidad a eso está apuntando la espiritualidad y por eso, y en realidad por eso la astrología y tantra en realidad van justamente muy de la mano, porque lo que nos permite es observar cuáles son los elementos que tenemos que trabajar en nosotros, cuáles son los elementos que tenemos que armonizar, que nos faltan. Si necesitamos tierra, bueno, hay prácticas que nos ayudan a generar tierra, si nos hace falta vitalidad o si necesitamos conectar más con las emociones y también con el tema de la polaridad, ¿no? Cómo esto se presenta en un imbalance o en un balance entre yin y yang, porque de acuerdo a la práctica hay que entrar en este punto de ecuanimidad en donde hay una armonización. Conociendo los polos nos reconocemos, ¿no? No hay bueno ni malo, en Tantra no hay bueno ni malo, simplemente conociendo un polo nos reconocemos. Eso también lo vi, por ejemplo, en mi camino, en donde cuando estaba en mi camino profesional estaba muy yang, ¿no? Mi sentido de dirección era muy, muy elevado, donde mi feminidad, no desde la perspectiva de género, mi parte yin, mi parte más fluida, no estaba tan presente, incluso hasta físicamente, ¿no? Tenía el pelo muy corto, era cero femenina, ¿no? A veces parecía como un tomboy muy chic, pero sí, o sea, veo fotos, ahora me reconozco en fotos y digo, ay, caray, ¿no? Y ahora me veo en fotos en donde hay un equilibrio entre mi yin y yang. Mi yang sigue estando presente, pero mi yin es el que está predominando. Me veo completamente distinta. Entonces, también ese reconocimiento de los elementos asociados con la polaridad y eso como a tener una transformación es como muy hermoso reconocerlo. Pero bueno, para eso requerimos hablar mucho tiempo más, en realidad, ¿no? Parte 2 del episodio. Oye, Blan, cuéntanos, por ejemplo, si después de todo esto que hemos platicado, hay alguien que dice, bueno, o sea, creo que yo ando muy dispersa, creo que yo no aterrizo mis ideas, siento que estoy viviendo, o sea, mucho en este elemento de aire. ¿Cuál es un ejercicio como muy simple y práctico que les podamos compartir aquí en el video? Tierra, conectar con la tierra, ¿no? Entonces hacer esa conexión con la tierra, caminar descalzos, ir al pasto, ¿no? Y poner los pies en la tierra y visualizar cómo la energía de la tierra sube. Eso también se puede dar. Eso también, por ejemplo, en Ayurveda está conectado con los doshas, que es cuáles son los elementos preponderantes en ti. Hay un examen online para hacerlo y también hay doctores que, bueno, con el ritmo, con el pulso, lo ven. La comida es muy importante, ¿no? La comida es muy importante. Si tenemos mucho aire, tenemos que comer bien, tenemos que comer alimentos pesados, tenemos que comer un plato de pasta, papas, carbohidratos, ¿no? No necesariamente les estoy diciendo que coman pan, no, porque en yoga eso no es parte de nuestra dieta. No es parte de la dieta yogi en el sentido de no harinas refinadas, pero hay que comer algo pesado, ¿no? Algo que nos enraice a la tierra. Eso es algo muy importante, lo que estamos comiendo. Porque vata, el aire, se magnifica, ¿no? O sea, no hacer ayunos, ¿no? Si nos saltamos comidas, por ejemplo, y somos vata o el aire está exacerbado, pues no, o sea, tenemos que comer. Tenemos que comer 3 veces al día. Si estamos muy elevados, pues nos salimos a comer y nos damos como una buena comida. Eso nos va a ayudar como a aterrizar un poco. Hay posturas de yoga específicas, ¿no? que nos pueden ayudar a eso. Se necesitaría como igual otra charla como para explicar cuáles podrían ser, pero sentarnos en la tierra, por ejemplo, poner Muladhara, que es el perineo que está entre el ano y los órganos sexuales. Si nosotros ponemos el perineo sobre la tierra y nos sentamos
y ponemos la espalda recta y visualizamos en meditación que la energía de la tierra está entrando por Muladhara y está subiendo, ¿no?, al corazón. Empieza a haber como una conexión. O cargar Muladhara, cargar como la vitalidad para que pueda haber un enraizamiento, una conexión. Podemos trabajar también al nivel de, yo diría, avivar el fuego, ¿no? Cuando avivamos el fuego, ya hablé de la tierra, ¿no?, la conexión con la tierra. La conexión con el fuego es importante porque eso nos lleva a la manifestación, ¿no? Es como, sí, muy buenas ideas, pero pues hay que accionar, ¿no? Para accionar tenemos que trabajar mucho con el fuego interior. Y bueno, para trabajar con el fuego interior en realidad hay como otro tipo de prácticas que son como más avanzadas. Pero si nosotros lo que hacemos es que el fuego lo llevamos, empezamos, por ejemplo, prácticas con el sol, ¿no? El sol está asociado con el elemento fuego, darnos un baño de sol. Les estoy dando prácticas sencillitas porque hay prácticas mucho más complicadas que podríamos dar, pero darnos un baño de sol en realidad ayuda. Por ejemplo, darnos pues conectar con el sol, ¿no? Salirnos al jardín y de pronto conectar con el sol y que esa conexión se dé, ayuda. Los saludos al sol, esta práctica ancestral, ¿no?, del yoga, en donde hacer saludos al sol en realidad son las reverencias al sol y estamos cargándonos de sol, no importa si es de noche, con el simple hecho de recibir al sol. Hay prácticas de pranayama, hay prácticas de respiración que en realidad nos ayudan a conectar, pero para esto se requiere como una iniciación, ¿no? Son iniciaciones como más poderosas, en donde pues, hay prácticas en el budismo tibetano que son prácticas asociadas justamente con incrementar el calor en el cuerpo, incrementar el fuego interno, con el método Wim Hof, que es muy famoso, que en realidad viene de todas estas prácticas tibetanas secretas. Entonces hay muchas prácticas, pero la naturaleza en realidad es la respuesta, de una manera muy sencilla, sin prácticas avanzadas, en donde están los elementos. Entonces, ir más a la naturaleza, entrar en contacto con el mar, dependiendo, con el sol, un baño de sol, con la tierra, ir a la montaña, ¿no? Y también conocer como los órganos de acción de los elementos. Por ejemplo, el órgano de acción de Muladhara es la nariz, el órgano de acción de el fuego, de Manipura, son las piernas. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las piernas? ¿Qué sucede si nosotros nos vamos a la montaña a caminar? Estamos trabajando con nuestro fuego interior, ¿no? Estamos alimentando, estamos trabajando el fuego interior. Y se los digo porque lo hice mucho tiempo, ¿no? Lo hice durante un año, estuve ascendiendo montañas y eso hizo que mi fuego interior se agrandara, se magnificara, lo que trajo en realidad como muchos beneficios. Trajo muchos beneficios para mi aire también. Esas son las prácticas que les puedo dar. Prácticas meditativas, hay muchas en realidad, pero igual requieren iniciaciones dentro de las prácticas que hago. No recomiendo prácticas, la verdad, guiamentos, en donde se requiere una iniciación y se requiere tener la música adecuada. Pero pronto voy a hacer un curso de meditación con música, de Bhavana con música, que les puedo estar informando para quien los escuche, si tienen interés o explorar, ¿no?, la meditación con música, cómo se da, pues con mucho gusto los podemos invitar. Sí, como en cada episodio les dejamos los datos de nuestros invitados en la descripción del capítulo para que te puedan seguir y para que puedan tener mucha más profundidad y mucha más información de todo lo que nos estás compartiendo, que, o sea, Diana y yo así estamos anote y anote de todo lo que nos estás diciendo, aprendiendo muchísimo.
Diana, ¿quieres agregar algo? Sí, me encanta como todo lo que platicaste, Blanca, de toda esta unión, de toda esta sinergia de los elementos y de cómo, como les hemos contado en los demás episodios, no tiene nada que ver con el signo que seas o el elemento que tengas más o menos en tu carta. Habla siempre, y yo creo que es como hasta este tema kármico de venir a relacionarnos y a integrar estos elementos en nosotros, ¿no? Y me encantó eso, como que a veces queremos herramientas muy elevadas o muy avanzadas, y creo que lo más simple está en reconectar con la naturaleza, que es donde están presentes los elementos y donde podemos encontrar este gran balance, ya sea que sientas ahorita que tal vez estás un poco como no llevándote tan bien con el aire, o que no tienes presente el aire en tu carta o en tu vida en este momento. Creo que sí, algo súper sencillo, básico, como decía Blanca, es pues vete a la naturaleza, vete, sal y conecta con todo esto para encontrar este equilibrio, que es el que buscamos. Justo. A mí me encuentran, para los que se interesen, tengo en Instagram, en @elcorazonespiritual, que ahí tengo mis redes sociales. Ahí generalmente publico como los cursos que doy, ¿no? De meditación, de yoga. Y también participo en Hridaya Yoga aquí en Mazunte, que bueno, es donde vivo, es como mi práctica principal, y ando por acá. Entonces acá también tenemos como retiros de yoga donde justo hay una armonización de todos estos elementos, ¿no? Son retiros de 19 días en realidad de yoga intensivo, en donde a través de diferentes posturas, pranayamas, como muchas prácticas, lo que se hace, hay una armonización completa, y esto tiene efectos transformadores. O sea, es increíble ver cómo la gente que llega del día 1 al día 17, como hay muchas purificaciones, prácticas yogi, mucha meditación, pero sobre todo mucha comunidad. Entonces, pues a quien le interese, por acá andamos, y me pueden preguntar, ¿no? En @elcorazonespiritual, y con mucho gusto les respondo. Ay, Blanca, pues muchísimas gracias, de verdad. Síganla en @elcorazonespiritual para cualquier pregunta. Como ella decía, a veces este tema de, pues sí, de la respiración, de la meditación, es importante que tengamos como una guía para ayudarte a conectar con esto, y me parece que Blanca está más que increíble, si se dieron cuenta, con todo este tema del elemento aire que platicamos hoy, para poderlo integrar, para poder encontrar este balance. Muchas gracias por tu tiempo, por toda la sabiduría que nos compartiste, por toda la información, por ser este gran ejemplo de elemento aire que nos ayudó a entenderlo. Y a mí lo que me encantó es eso, de entender que su balance lo dejemos de ver como esta parte que tiene que ser muy racional. O sea, me encantó esta conexión que tú hiciste con Anahata, con que cuando lo tenemos integrado habla de tener este aire que, además de dejarnos de preocupar por el futuro, tenga esta empatía, que creo que es algo del aire que se ve súper bonito. Que al final te lleva a conectar. Muchas gracias, Blan. Apreciamos mucho que estés aquí con nosotras el día de hoy. Gracias. Y pues nada, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de El Beat Astral. El Beat Astral.